política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. El megacorte de agua que se realizó a partir del 31 de octubre en la Ciudad de México causó alarma en más de 3 millones de habitantes en la capital del país. Nosotros no nos llega el agua. Ahorita tenemos que estar comprando el agua con pipas. Andamos tras las pipas. Vienen y nos dejan casi como de lágrima, nos dejan el agua la que quieren y bien sucia, amarilla, pestosa, que hasta nos da comezón en la piel cuando uno se baña. Pues luego no se baña uno y pues luego ya no hay agua ni para el baño. De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, la Ciudad de México se encuentra entre las 10 ciudades del mundo que están en riesgo de quedarse sin agua potable. Esto debido a que la capital del país creció 100 veces su tamaño geográfico y 7 veces su población entre 1950 y 2010, arrasando con el agua de los lagos y de los acuíferos subterráneos. El reabastecimiento de agua subterránea en el Valle de México dependía en gran medida de la funcionalidad de los ecosistemas que fueron devorados por la densidad poblacional. Nosotros estamos dando un servicio basado en una sobreexplotación del acuífero que tiene fecha de terminación, o sea, se está consumiendo el agua que se almacenó durante muchos años, se está consumiendo. El 67% del suministro de agua de la Ciudad de México se obtiene de fuentes subterráneas, 55% del acuífero del Valle de México y 12% del Valle de Lerma. El restante, 33%, se obtiene de fuentes superficiales, 3% de manantiales ubicados en la zona surponiente de la ciudad y 30% del sistema Cutzamala. Según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el líquido vital que proviene del Cutzamala es posiblemente el más caro del mundo por el mantenimiento que requiere el sistema al menos 2 veces al año. En esta ocasión, con el megacorte de agua, los trabajos realizados en el sistema hídrico causaron afectaciones en 480 colonias de 13 alcaldías. El caso más grave es el de la alcaldía de Iztapalapa, que con una población de más de 2 millones de personas enfrenta una crisis de agua desde hace más de una década, pese a que cuenta con varios pozos de extracción. Escuchemos las palabras de Roberto de la Parra, director general de Conagua. El sistema Cutzamala opera desde 1982 en forma ininterrumpida, quiere decir 7 días de la semana, 24 horas al día. Y lo que hacemos es subir el agua a más de 1,100 metros de altura, que es de donde se encuentra localizado, aproximadamente antes de Valle de Bravo, entre Villa Victoria y Valle de Bravo, ahí en los municipios del Estado de México. El sistema tiene un par de tuberías el día de hoy, cada una tiene un diámetro de 2.50, que es lo que nos trae de agua a la Ciudad de México. Estamos construyendo la tercera línea que en unas cuantas semanas estará en funcionamiento, lo que nos ayudará a que no haya ya más paros en el futuro y se puedan dar los mantenimientos utilizando precisamente esta tercera línea para poderle dar mantenimiento a las otras. La construcción de la tercera línea del sistema Cutzamala, que será alterna en caso de reparación de los 2 acueductos que conducen el agua al Valle de México, no ha terminado y ya se han ejercido 56 millones de pesos sin justificación de 4 contratos ni comprobantes de gasto. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, al 30 de junio, esta línea llevaba un avance de 92% con 72 kilómetros de 77.6 que se contemplan. Su presupuesto inicial era de 4,000 millones de pesos en 2013, pero el costo total ya se elevó a 5,818 millones de pesos. Escuchemos las palabras de Carlos Vargas, integrante de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida. Las autoridades no le están apostando así. Siguen invirtiendo bastante dinero público en obras que
en corto tiempo fallan. Tenemos el ejemplo de la estaca invertida que no funcionó y donde se gastaron varios millones de pesos. Le siguen apostando al túnel emisor oriente, que cada año nos está costando a la ciudadanía 5,000 millones de pesos. Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa de Relieves. El tema de hoy, agua en la Ciudad de México, gestión, desperdicio y privatización. Los teléfonos en cabina 4155-1060. Qué rica sabe el agua cuando se desagua para venirnos a mojar. Por eso el agua ardiente tiene tanto cliente, porque sabe refrescar. Pues buenas noches, en esta emisión de Relieves les saluda Aida Aguilar, pues para analizar este tema, agua en la Ciudad de México, gestión, desperdicio y privatización, un tema que es de vital importancia. Pues lo invitamos a que nos escuche por nuestra nueva frecuencia de FM 96.5, estamos de manteles largos, estamos felices, la cual estaremos a lo largo de estos minutos con ustedes y esta primera emisión de Relieves. También nos puede escuchar por la tradicional 1060 de AM y por internet. Háganos llegar sus comentarios por el 4155-1060 y el 01800 080-1060 desde cualquier parte de la República Mexicana. Y pues para analizar este tema ya tenemos en la cabina de transmisión de nuestra emisora al doctor Roberto Constantino Toto, quien es catedrático de la UAM Xochimilco y es especialista en el tema del agua. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, doctor Roberto. Muchas gracias, Aida, y muchas felicidades por la transmisión en FM. Pues ustedes nos están dando ahora sí que la patadita como normalmente se le dice. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, así que ustedes nos traerán la buena suerte. También le damos la bienvenida al doctor Rafael Huizar Álvarez, quien es hidrólogo del Instituto de Geología de la UNAM y también pues un mega especialista en el tema del agua. Gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, mucho gusto por invitarme a compartir con ustedes, con gusto. Gracias. Y pues Roberto, entremos de lleno. Pues los capitalinos vivimos una de las peores semanas con el corte de agua, que en principio sería de unos solos días y pues sin muchos sobresaltos, según prometieron las autoridades. Sin embargo, la realidad fue otra. ¿Qué fue lo que pasó con el mantenimiento del Cutzamala? No se hizo lo que se prometió y mucha población aún continúa resintiendo los estragos. Bueno, en realidad, ojalá hubiera sido solamente una semana difícil en materia de agua, la forma en la que ha crecido la ciudad, pero sobre todo la forma tan estable en la que se ha conducido en general en el país, pero en particular en el caso de la Cuenca de México y del abastecimiento del agua de la Ciudad de México. El problema del agua hacen que la problemática del agua sea visible, sea estable y tenemos muchos años haciendo lo mismo. Yo me atrevería a decir, Rafael me corregirá, pero que tenemos una forma de atender los problemas del agua muy estable desde el Tajo de Nochistongo, es decir, hace casi 480 años, ¿no? Es decir, es una forma que se resume en lo siguiente. Hay que sacar el agua de los lagos, hay que evitar las inundaciones y hay que traer agua a la ciudad. Esto ocurre desde la colonia y tecnológicamente ha sido muy estable el modelo. Claro, ahora lo hacemos con una mayor capacidad para movilizar agua de una cuenca a otra, es el asunto de Cutzamala, o para extraer de nuestras propias fuentes locales nuestros pozos profundos, que realmente son profundos. Hace relativamente poco se perforaba a 2 kilómetros, es agua muy vieja, con todos los problemas que sabemos que ocurre en este caso, es decir, la subsidencia, el hundimiento diferencial de los suelos, el resquebrajamiento y la pérdida del potencial de nuestros suelos. Hemos tenido eventos como socavones en los lagos, Xochimilco es un caso, el otro... con el sismo del 19 de septiembre. En particular con el sismo, pero previamente ya habíamos tenido un evento en el que el agrietamiento permitió un socavón que
redujo el volumen del agua de los lagos navegables, ¿no? Y recientemente, no recuerdo si fue uno de los de Chalco o Tláhuac, también recientemente tuvo un evento similar. Entonces, ojalá hubiera sido solamente esta semana. Pues tenemos una historia muy complicada en materia de gestión del agua y efectivamente tenemos que cambiarla. Pues iremos desglosando estos temas a lo largo de estos minutos. Y pues Rafael, ¿por qué si la Ciudad de México solo depende un 30% de Cutzamala, por qué se invierte tanto en ese sistema cuando la capital del país está rodeada de ríos y cuenta con pozos que suministran agua a muchas zonas? ¿Cuál es la realidad de la gran urbe? Ya Roberto nos hizo una pequeña introducción hacia este tema. Bueno, el Cutzamala realmente representa un máximo 15%, no el 30%. Es muy poco, porque entonces. La Ciudad de México consume, la pura Ciudad de México, consume 84 metros cúbicos por segundo de agua, de los cuales 59 o 60 metros cúbicos vienen del subsuelo. El otro resto es Cutzamala, precisamente, la zona de Lerma, agua superficial de manantiales y algunos ríos, y un poco de reuso. Entonces, el Cutzamala realmente alarma demasiado para lo que aporta, y pensar que es así como una salvación de la Ciudad de México, eso es falso. Sin embargo, es un tubo que cuesta millones de pesos. Al día cuesta 5.200.000 pesos el mantenimiento y sobre todo el consumo de energía. ¿Sí? El consumo de energía solamente son 5 millones. Para un 15% de agua es de verdad asombroso lo que se quiere hacer. La Ciudad de México obviamente tiene agua allá abajo. Nos han dicho que no hay agua en el subsuelo. Lo que no nos han dicho es que no la están cuantificando bien. Entonces, parar media ciudad por este tipo de obras que además a veces no las hacen a tiempo. O sea, esto se tiene que tener una observación constante y saber cuándo una pieza está fallando y no tener que cambiar una gran cantidad de tubo inclusive. Y para colmo nos dicen que una de esas piezas no les funcionó por habrá que pensar mil cosas por qué no funcionó. La calidad, la negligencia de no gastar el dinero para que sea la refacción que yo necesito y con la calidad que necesito, y luego el profesionalismo de las personas que lo van a hacer, llámese compañía. Entonces, este Cutzamala nos está dando muchos dolores de cabeza y la solución realmente no la es. Así hagan una etapa más de Cutzamala, no es la solución. La solución es tener una gestión acá adentro, bastante más eficiente, como es estar dando mantenimiento a todos estos pozos e inclusive hacer más eficientes estos pozos para que aporten el agua que se requiere en la ciudad. De otra manera, seguiremos haciendo castillos de hierro y pues nada más castillos que no nos van a solucionar. Por ejemplo, hay una cosa a la que hay que invertirle mucho, es ese dinero que se invierte en Cutzamala. ¿Por qué no se invierte en ir recuperando las famosas fugas? Las famosas fugas nos dicen, representan, esto es, como digamos, palabras directas del sistema de aguas, las fugas representan el 40% del agua que se extrae del subsuelo. Es de verdad asombroso. Si el Cutzamala aporta 9.5 metros cúbicos por segundo, las fugas son 33 metros cúbicos por segundo, según las cifras del sistema de agua. Bueno, entonces, ¿por qué no apostarle a recuperar estas fugas paulatinamente? Y los problemas de abasto seguramente van a ser menos terribles. Creo que ahí es donde estamos fallando mucho. Y eso se debe a que hace falta más reglamentación que se cumpla y que las autoridades tengan más responsabilidades. Es como dicen, como son obras que no se ven, pues no lucen para las autoridades, ¿no? Entonces, esto es grave porque pues esta semana como que a todos nos hizo conciencia, como que era como ponernos a prueba. Yo quiero pensar que era como ponernos
a meditar la importancia del agua. Pero detrás hay corrupción, hay mal manejo, gastos indebidos, ¿o qué pudiera haber? Bueno, realmente es las dos cosas. Primero, falta de datos, falta de medición, falta de mantenimiento a toda la infraestructura, no solamente los pozos, recuperación fugas. Y después que la gente también naturalmente participe en el no desperdicio del agua. Naturalmente creo que sí es importante que la gente participe en el sentido de cooperar, por ejemplo, porque el agua en la Ciudad de México prácticamente es regalada. Es sorprendente cómo el agua se les da. Yo no digo que les cobren una cantidad muy grande, simplemente los costos de recuperación de operaciones tendrían que ser solventados con ingresos de la misma administración. Esto no implica pues ni privatización ni tampoco cobrarle a todas las gentes lo mismo, porque actualmente el agua en la Ciudad de México, gran parte de ella es subsidiada porque los mayores presupuestos proceden del gobierno federal. Y resulta que los grandes consumidores reciben agua subsidiada y pagan prácticamente casi al mismo precio que paga la clase popular. Eso tampoco se vale. Entonces hay que hacer tarifas discrecionales, que las hay, pero son diferencias prácticamente muy pocos diferentes. A ver si más adelante podemos abordar qué se hace con el agua residual, o sea, el tratamiento, que también es una parte importante del tema, ¿no? Y bueno, pues Roberto, regresando ya para dejar el tema de Cutzamala, ¿qué pasará cuando este sistema deje de suministrar los millones de metros cúbicos? Bueno, que no son tantos, como ya nos estamos enterando, de agua potable a la Ciudad de México, y pues ya sea por posibles sismos o desajustes, como los que se vivieron esta semana reciente, y que pues tuvieron un costo millonario. Mira, efectivamente en términos del volumen, no pareciera ser una gran cantidad. Sin embargo, en el modelo de gestión del agua que mantenemos, es una componente muy importante, ¿no? Yo creo que efectivamente una gran feliz mala noticia sería que se redujese el volumen del agua del Cutzamala a la ciudad. Es decir, la idea de convertir a nuestra cuenca en una cuenca sustentable, una cuenca hídrica sustentable, tiene que ver con que el uso del agua, la extracción del agua, el aprovechamiento de agua que hacemos, iguala la disponibilidad. Entonces, me parece que en el mediano plazo tenemos que hacer una política de gestión del agua que reduzca y elimine en el horizonte el traslado de agua de una cuenca a la otra. Eso es una muy mala idea. Cuando uno revisa presupuestalmente los fondos que se destinan al agua para la Ciudad de México, uno lo que encuentra claramente es que a partir de la década de los 80 es más cara la energía que utilizamos para disponer del agua que el pago que se hace por el agua que utilizamos. Entonces es un muy mal negocio. Yo creo que tiene que ver con la gestión, efectivamente. Tenemos que cambiar el modelo de gestión, ha sido muy estable. No solo tenemos la posibilidad de estudiar de mejor manera nuestra cuenca, nuestras aguas subterráneas, pero también tenemos que utilizar de una mejor manera el agua de lluvia. Afortunadamente los suelos, las partes altas de nuestra cuenca, aproximadamente 60% del territorio, que tiene la posibilidad de capturar el agua de lluvia y a través de procesos naturales, es algo que sabemos desde la década de los 60 con la gestión del agua en los Catskills en Nueva York, ¿no? Hay diferentes formas de abastecimiento de agua, pero una que es importante es permitir que el agua de lluvia infiltre nuestros acuíferos eventualmente, y no como nos sucede ahora que se deslavan. Por el drenaje, ¿no? O se van por el drenaje. Tenemos entubado los ríos porque correspondía a la visión higienista durante la conquista y el modelo tecnológico permaneció muy estable. Seguimos entubando ríos, ¿no? Entonces,
En el largo plazo, una gran noticia será que se reduzca, incluso que desaparezca el aporte del Cutzamala, porque además el abastecimiento de Cutzamala a la ciudad, del Lerma Cutzamala, ¿no? Pero en este caso Cutzamala, genera condiciones que desfavorecen el bienestar de los municipios alrededor de esa cuenca que nos abastecen de agua. Entonces, traer el agua a la ciudad no solo tiene un costo presupuestal y energético y ecológico significativo para la cuenca de donde extraemos, pero además genera un costo social y económico muy importante entre la población que circunda, porque compite el agua con la que se dispone para la Ciudad de México. Entonces, tiene que generarse una tendencia hacia desplazar Cutzamala, utilizar de una mejor manera nuestros recursos. Quiere decir también que la población necesita utilizar de mejor manera los recursos, pero además utilizar fuentes adicionales como el agua de lluvia y eventualmente la reutilización de nuestras aguas residuales. Lo malo es que no estamos preparados para usar ese recurso natural cuando llueve. O sea, ¿cómo lo almacenamos? ¿Cómo lo hacemos un líquido consumible? Porque nosotros como habitantes no tenemos esa cultura y las autoridades parece que tampoco les interesa. Yo creo que hay que desarrollarla rápidamente, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la sociedad del altiplano ha sido muy rápida para movilizarse frente a las emergencias. El caso de los terremotos fue particularmente ilustrativo de ello, y tendremos que hacerlo en materia de abastecimiento alternativo de agua. Sí, pues es verdaderamente grave. Y bueno, parece que ya tenemos en la línea telefónica a Victoria Martínez, indígena mazahua de la comunidad de San Isidro, en la ribera del río Cutzamala, quienes han sido afectados. Ese también es un gran tema. Esta población se ha visto muy afectada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Victoria? Buenas noches. ¿Nos escuchas ahí? Pues aquí analizando el tema de el Cutzamala, cómo ha venido afectando. Aquí en la Ciudad de México impactó de manera importante, pero sabemos que ustedes, que son las indígenas o las comunidades indígenas que están en la Riviera o muy cercano a lo que es el río Cutzamala, pues lo viven peor. ¿Cuál fue su experiencia durante estos días que se vivió esta emergencia? Pues mira, nosotros aquí en la región sí estamos muy preocupados. Nosotros cuando iniciamos el movimiento Mazahua fue para señalarles que el sistema Cutzamala estaba en jaque o algún día colapsaría y no nos creyeron. Esto que les acaba de pasar es apenas el comienzo. Entonces yo creo que hubo muchos puntos que le señalamos al gobierno y que le hicimos ver que tarde o temprano esto pasaría, pero no creyeron y ahora ahí están las consecuencias. Oye, pero ustedes, ¿qué información tenían, Victoria? ¿Por qué ustedes estaban tan seguros de que esto sucedería tarde que temprano? Mira, nosotros estábamos seguros porque el sistema Cutzamala no es un proyecto sustentable, porque nos están despojando de nuestras aguas y nos dejan a las comunidades en el vital líquido, que se lo llevan hacia la Ciudad de México, de las presas de Villa Victoria, Valle de Bravo, la del Bosque en Michoacán y la del Gallo en Guerrero. La consecuencia ahora es porque nosotros dijimos que había que hacer reforestaciones, detenciones de erosión, presas de gavión, y el gobierno no nos creyó. Esto era una forma para coadyuvar, para que ustedes tuvieran más agua en la ciudad y nosotros no nos quedáramos igual sin este vital líquido. Incluso yo se lo hice a saber a gente del gobierno federal que esto estaría pasando. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos proviendo el agua. Entonces veíamos, se nos están erosionando las tierras, los ríos, las presas, no estamos reforestando, se está haciendo una tala clandestina pero brutal. Entonces, ¿de dónde vamos a tener más agua? Incluso nosotros fuimos y les enseñamos al Distrito Federal en el Zócalo
cómo deberíamos de hacer cosechas de agua de lluvia en el distrito para que la tuvieran allá. Otro problema es que en el distrito estuvimos haciendo recorridos con gente de gobierno de distrito, con gente de gobierno de federación, en donde les hacíamos ver que podían aprovechar el agua de los ríos, de los dinamos y de la Magdalena, pero esa agua, lejos de que la estén aprovechando, se está yendo hacia el drenaje cuando no está siendo aprovechada. Entonces, ese es otro punto también muy importante para ustedes que viven en la ciudad. Oye, ¿y ustedes en su comunidad, entonces, cómo se están abasteciendo de agua? Porque nos dices que les estamos prácticamente quitando el agua a ustedes, aquí en la ciudad. Pues prácticamente así como que quitándola, sí se llevan una gran parte a la Ciudad de México, a la zona conurbada de la ciudad de Toluca, y sí nos está afectando. ¿Por qué? Porque también nosotros nos estamos quedando un poco sin agua. Nosotros, la preocupación es de nosotros que la tengamos, como lo hice saber en aquellas ocasiones cuando estuvimos haciendo conferencias de prensa, manifestaciones, y le hacíamos ver al gobierno. Es preocupante que nos quedemos nosotros sin agua, pero lo más preocupante es que ustedes también se queden sin agua, porque nosotros somos los que la estamos proviendo, pero no solo para nosotros, sino que también para ustedes. Pues entonces, muy bien, Victoria. El gobierno no quiso ver la situación. Perfecto. Estaremos al pendiente de cómo ustedes continúan con el problema del agua, y pues su conocimiento sobre la cosecha de agua yo creo que serviría mucho, es justamente uno de los temas importantes de esta noche. Gracias por el momento, Victoria. Estamos en comunicación. Claro que sí, y muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Pues Rafael, Roberto, ¿Qué? ya nos... Aquí está el conocimiento indígena, ¿no? Bueno, es que realmente ese es el principal problema de Cutzamala. Bueno, no de Cutzamala, todos los trasvases de agua siempre van a ocasionar problemas ambientales, sobre todo desabasto de agua en los lugares de procedencia. O sea, tienes agua para una ciudad o para una industria, pero le estás causando un problema al lugar de donde la traes. Y en este caso es bastante triste cómo estas localidades, estas comunidades que tenían agua en abundancia, ahora están padeciendo. En un lugar donde además llueve y tiene mucha humedad, ahora tienen menos agua. ¿Por qué? Porque se están viniendo para acá. Es como ordeñar un manantial, lo ordeñan y se acaba. Esos manantiales que ellos tienen ya no tampoco los tienen. Y todo por agua hacia una ciudad que quiere seguir creciendo. Naturalmente, está mencionando aquí el colega sobre los gastos financieros de estas grandes obras, pero precisamente el agua se ha vuelto un comercio. Y el comercio no es el agua, sino las obras. O sea, el agua en sí no es el comercio, sino la obra y el mantenimiento de la obra. Sí, pues abastecer de agua esos grandes edificios que vemos, sí, que a diario hay uno nuevo por todos lados. Sí, pero es que ese es el problema. O sea, Cutzamala, por ejemplo, 5 millones de pura energía, diarios, de pura energía. Falta el gasto de operación. Entonces, ¿eso no es un negocio? Claro que sí. Traer otro acueducto, hay un acueducto programado que es el Tecolutla. Va a aportar, según esto, 9 metros cúbicos de agua, otra cantidad igual, cuando realmente lo que hay que hacer es de insistir en la administración interna, medición de cuánto se saca, la medición de cuánto se entrega, fomentar el cuidado del agua, poner micromediciones en las casas para que la gente misma sepa cuánto está gastando y no deba gastar más de esa cantidad, porque hay que ser responsables. Entonces, decirle a cada unidad, a cada casa, oiga, usted tiene tal autorización, normalmente 30 cúbicos al día, son muchos. Que en los recibos a veces viene, que claro, se excedió a uno del consumo, sí, pero aquí, la gente como que no hemos hecho conciencia. Sí, pero ¿cómo se hace consciente la gente si no sabe cuánto consume? Oiga, usted tiene cantidad determinada que es tal cantidad y no pasa usted de ahí. Si pasa usted esa cantidad, tendrá que pagar más.
¿verdad? Entonces la gente tendrá que ser más responsable y tenemos que hacer una comunidad general en toda la ciudad para que también el problema del agua no corresponda únicamente a la autoridad. La autoridad tiene la obligación de dar el servicio de calidad, pero tiene la obligación de cuidar el agua en el subsuelo. Aquí estamos en una doble paradoja. No conocemos ni cuánta agua hay allá abajo. No, el señor Aguirre, que ya está por salir, siempre su discurso fue: la Ciudad de México tiene agua para 40 años, sin siquiera saber cuánta agua hay abajo. Después nos están haciendo perforaciones de 2 kilómetros, en donde, ¿de qué sirve si la van a ingresar a una red de distribución que está perforada? Porque es lo que nos dicen. Hay muchas fugas, entonces yo traigo más agua y la meto a la coladera, vaya forma de gestionar, ¿no? Que eso viene a colación con una pregunta que tenemos pensada justamente para ti, Rafael, sobre la sobreexplotación del agua subterránea. ¿Qué problemas nos va a acarrear esto? Bueno, ya nos está acarreando, ya nos los estaba comentando Roberto. Bueno, es muy buena pregunta por esta razón, porque la sobreexplotación de hecho es una palabra que no existe como tal. O sea, sobreexplotación no existe en cualquier idioma. Y técnicamente tampoco la han demostrado, porque esa palabra surge cuando a alguien se le ocurre: oye, estoy sacando más de lo que entra. Pero resulta que no conozco ni cuánto saco y tampoco sé lo que entra. Tengo unos números que me dicen que estoy sacando más de lo que entro. ¿Sí me explicó? Uh-huh. Estas cuentas se hacen con valores, con cifras hechas mal medidas. Si yo no sé cuánto saco y tampoco sé cuánto esto entra, y para colmo no sé cuánto estoy entregando, entonces estoy haciendo una gestión con una serie de cifras que hacen milagros. O sea, todo este tiempo que han hecho ese trabajo con la sobreexplotación han hecho milagros para decir que no tengo agua. Y resulta, hay que preguntarse si en la Ciudad de México la sobreexplotación hace 30 años que existe y la Ciudad de México sigue creciendo y cada día te dicen: está sobreexplotado. Podemos darnos cuenta de que evidentemente no saben los números, y en todo caso lo que nosotros tenemos, o sea, todos los hidrogeólogos con los que andamos en este tema, estamos convencidos de que la palabra se usa para negarle el agua a ciertas personas y para dársela a otras personas, porque alguien puede llegar: oye, yo necesito agua. Imagínense un granjero, necesita agua, le niegan que no tiene agua, porque el granjero solamente sabe sacar agua del pozo y nada más eso. No tiene quien exija que le den agua por datos técnicos, pero si viene un empresario, le va a decir: oye, yo quiero agua, y le dicen: está sobreexplotado, mira, ya sabes que está sobreexplotado. Claro. Entonces ese empresario va a decir: a ver, yo quiero que me demuestres que está sobreexplotado. Y resulta que tiene... nuestras autoridades trabajan así. Claro que sí. Entonces la sobreexplotación... Así es como se trabaja en la Ciudad de México. Sobreexplotación aquí en la Ciudad de México es un dato, es un invento. Vuelvo a resistir, y esto lo hemos mantenido en todo el tiempo, se lo hemos dicho a todos los administradores, de que eso no sirve. El método con que están haciendo sus cálculos de disponibilidad son errores de medición. Imagínense ustedes, si la Ciudad de México, el agua que saca, toda fuera nada más de la lluvia que aquí cae, ya nos hubiéramos muerto, porque la lluvia, por más abundante que sea, y así como ustedes la ven, que siempre llueve, nos representa el volumen de agua. Imagínense 50 metros cúbicos, de 60 metros cúbicos de agua que saca la Ciudad de México al día. Es una cantidad al año que no alcanza con esa lluvia que existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también tenemos que cambiar el esquema de estudio. Es decir, que las zonas que yo pienso que son la única recarga de este acuífero no son las únicas. El agua viene de más lejos. Tenemos que cambiar el enfoque de estudio que nosotros estamos implantando desde hace más de 20 años y que le estamos comunicando a las autoridades de la Conagua y no nos hacen caso. Entonces el problema de la gestión del agua en la Ciudad de México, la crisis del agua que nos dicen y la sobreexplotación que existe son simplemente términos para
asustar a la gente. Es decir, que realmente agua sí existe. Lo que no existe es una gestión adecuada. Si esto se hiciera, la Ciudad de México no tendría estos problemas, pero desde luego si vamos a hacer más perforaciones y las vamos a meter a esta red de drenaje que está toda podrida, pues ¿de qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? Se va a ir por las fugas, Roberto, se va a ir por las fugas que son tremendas. Me quedaba pensando en esto a propósito de lo que comentabas tú y que decía Rafael también. Vamos a ver cómo... Mira, la ciencia, para tampoco generar en el público una idea desconcertante, la ciencia avanza efectivamente demostrando y verificando algunas cosas. ¿Existe alguna gestión perfecta de algo en cualquier parte del mundo? No, no existe algo así. Es decir, nadie tiene información perfecta sobre nada. Hay, sin embargo, algunos elementos muy en el orden del sentido común que son señales que estamos observando y que podemos ir compilando. Efectivamente, yo creo que es preciso un mejor conocimiento de la dinámica de nuestro acuífero, de nuestros acuíferos. Porque además el problema no solo es la Ciudad de México, compartimos la cuenca con otros estados, en particular el Estado de México y con Hidalgo. Entonces, aunque aquí en la Ciudad de México se llevaran a cabo un conjunto de decisiones de gestión perfectas, supongamos que algo así existe. Bueno, nos queda también cuál es el comportamiento de gestión en los estados de México y de Hidalgo con los que compartimos la cuenca. Entonces, una primera parte sí necesitamos mejorar, pero también existen algunas cosas que observamos, es decir, la estructura de los lagos, sin que a alguien le conste cómo eran durante la conquista, ¿no? Por las crónicas históricas sabemos que este era un sistema lacustre de 7 lagos, incluyendo donde se pensaba en la instalación de un aeropuerto. Bueno, lo que es evidente a todos nosotros es que este sistema está completamente desarticulado, es decir, sí ha avanzado este proceso de gestión por el cual se desecan los lagos. Efectivamente, no tenemos una idea precisa de qué es lo que tenemos subterráneamente y tenemos que mejorar nuestro conocimiento sobre ello. Pero tenemos evidencia de compactación de suelos y la compactación de suelos suele estar asociada, digamos, por quitar una de las partes que están abajo en el subsuelo, ¿no? Funciona, digamos, para ponerlo en términos del auditorio, como las minas en Santa Fe. Entonces, no sabemos cuánto tenemos, pero sí sabemos que es muy riesgoso actuar como si tuviéramos mucho, ¿no? Cuando tenemos señales de la gran transformación que ha generado la dinámica de la Ciudad de México sobre el ambiente y sobre los recursos, no solo hídricos, pero el resto, suelos y atmósfera también. Entonces, ¿qué son las cosas que efectivamente nosotros podemos llevar a cabo en el corto plazo y en el mediano plazo como parte de la gestión, ¿no? De esta nueva gestión que va a iniciar también con una visión que aparentemente diferente. Va a ser otro tema, ¿no? Es decir, hay algunas. Es decir, tenemos que cuidar efectivamente las partes altas, ya lo decía en la entrevista que hiciste con la colega de las márgenes del Cutzamala. La Mazahua. Victoria Martínez. Tenemos que permitir que, digamos, estas zonas que pueden ser eventualmente de recarga funcionan, ¿no? Tenemos que invertir en el conocimiento, un mejor conocimiento de nuestro acuífero. Tenemos que moderar el consumo del agua en los patrones con los cuales hemos venido trabajando y eso involucra una gestión metropolitana, no solo de la Ciudad de México. Efectivamente, tenemos que mejorar el problema de las fugas de agua. Hay una pérdida significativa. Pero además hay que decir también una cosa, no hay ningún sistema en el mundo que no tenga alguna pérdida de agua. Fugas, es decir, yo creo que sí hay muchas cosas que mejorarle, ¿no?
pero ¿por qué se rompen las líneas de conducción? Esta sería una primera pregunta, en parte científica y en parte de responsabilidades de gestión. Es decir, tenemos fugas porque los técnicos del sistema de agua son unos perfectos irresponsables. Uno jamás no lo podemos afirmar así, pero puede ser. O contribuye a la mala gestión y mantenimiento el problema de los hundimientos diferenciales que tenemos en nuestros suelos. Bueno, en una gran paradoja, ahora usamos tubos flexibles que retardan la fractura de las líneas de distribución. Es decir, en lugar de componer el problema, pues andamos inventando, pero no es suficiente. Entonces tenemos que romper con eso. Yo quisiera decirte una cosa adicional. No solo es un problema de porque ya empezaron a llegar las llamadas de nuestros invitados. Es un problema de nuestros radioescuchas, perdón. De la calidad del agua que consumimos. Es decir, no solo es un problema de cantidad, también tenemos un problema de calidad, del cual se suele hablar poco. La calidad, ese es un buen punto. Y nos está hablando Pedro Mireles justamente de Iztapalapa y nos dice, es un honor que tengan un catedrático de la UAM en la mesa de análisis. La solución para el problema del agua son los 32 ríos que hay en el sur del país. Manuel Munguía, también de Iztapalapa. Mientras nos cuestan más de 2,000 millones de pesos en mantener Cutzamala de 2013 a la fecha, se han incrementado en ese monto. De total orden, pues costaría en 2013 4,000 millones de pesos. La construcción de la tercera línea ahora nos está costando 6,000 millones. Esto es un robo, no hay transparencia como lo podemos observar en Pemex, que desde 2011 a 2013 tenías ingresos por 120,000 millones de dólares que arrojan un monto en ese predio. José Silva también de Catepec. Acá en la ampliación Tultepec, los administradores del sistema autónomo nos dejan hasta 4 meses sin agua y como son priistas tienen 60 años administrando y nos mienten a través de oficios a todas las autoridades y todos se hacen tontos. Están pensando en interponer una denuncia penal. Los priistas venden el agua en pipas hasta en 800 pesos. Gabriel Campos, ¿qué acaso ustedes no van a tomar en cuenta de dónde sacan el agua las empresas transnacionales? ¿Quién vendió los mantos acuíferos? ¿Sabían ustedes que la ganancia es de 1,000% de cada botella y el biopolio televisivo también anda patrocinando su agua? ¿Con qué fin lo están haciendo? ¿Sabían que fue un síndrome de Cutzamala, nervios para que la gente, que era lo que estábamos comentando, tenga miedo? ¿Y quién se beneficia con esos movimientos mediocres de intubación fracasada? El profesor Franco Gutiérrez de Coyoacán, al igual que otros muchos temas sociales como la violencia, corrupción, improvisación, el agua está siendo vital en el tejido social. Por fortuna la sociedad se está autoorganizando en grupos cada vez más participativos con tendencia a su especialización en cada tema para bien y no viven del erario y nutren con técnicas y ciencia las más cátedras las más carteras de soluciones. Estas son algunas llamadas de nuestro auditorio que ya está empezando a participar. Vamos a escuchar el programa, trabajo especial que preparó nuestra compañera Ángeles Medina sobre justamente las presas y todo que ustedes nos están comentando sobre cómo también nos suministramos de agua, y regresamos de inmediato para que hagan comentarios sobre las llamadas de nuestro auditorio. Regresamos en un minuto. El sistema Cutzamala proporciona el 26% del agua que se consume en la Ciudad de México, la ciudad más poblada del continente, donde conviven diariamente más de 20 millones de personas. En 1982 se inauguró la primera presa, la de Villa Victoria, para abastecer una urbe que no paraba de crecer. En la década siguiente se sumaron 6 presas más ubicadas en el Estado de México y Michoacán. Luego de estas presas, la siguiente parada fue la planta potabilizadora de Los Berros, donde se filtran y bombean alrededor de 10,000 litros de agua por segundo hacia la capital a través de una línea de alta presión que recorre 75 kilómetros y que tiene unos 30 años de antigüedad. El problema de infraestructura que vive la Ciudad de México agrava la desigualdad.
ya que la barrera entre ricos y pobres no solo es monetaria, sino también líquida. Mientras en los barrios de Iztapalapa las familias no disponen del vital líquido por semanas, en las colonias más acomodadas se dispone de un suministro ininterrumpido las 24 horas del día. Sin embargo, las autoridades, más allá de impulsar el ahorro de agua entre los ciudadanos, reparar la infraestructura en pie y construir más pozos y más kilómetros de tubería, no han buscado solucionar el problema de fondo. Expertos han señalado que para solucionar este problema se deben aprovechar mejor los ecosistemas propios de la ciudad y frenar la urbanización descontrolada. Otra de las soluciones es aprovechar el 30% del agua de lluvia que recibe la ciudad anualmente. Escuchemos las palabras de Carlos Vargas, integrante de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida. La extracción de agua subterránea ya no es alternativa. La calidad del agua que se está extrayendo cada vez es peor. Estamos extrayendo agua de mala calidad debido a que el agua de buena calidad, la que se encuentra más superficial, ya se ha agotado. No podemos seguirle apostando a la extracción del subsuelo. No podemos seguir apostando a traer agua de otras fuentes, dado que también ocasionamos daños fuera de nuestra cuenca. La alternativa lógica es de que tenemos que aprovechar el agua de lluvia. Lo que es importante resaltar es que para traer agua potabilizada a la Ciudad de México se está afectando a las comunidades de la cuenca del Cutzamala. Escuchemos a Carlos Vargas. De la cuenca del Cutzamala, ahí la gente más agua, de donde se está trayendo el agua, hay comunidades que se están quedando sin agua y sobre todo hay otras que son abastecidas con agua, pero de mala calidad o tienen la problemática de contaminación de sus cuerpos de agua porque están cercanas a las plantas de tratamiento que van a abastecer a la Ciudad de México. Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa de relieves. El tema de hoy, agua en la Ciudad de México, gestión, desperdicio y privatización. Los teléfonos en cabina 4155 1060. Ya estamos de regreso aquí en este tema del agua. Le recordamos que esta noche nos acompañan el doctor Roberto Constantino Toto, catedrático de la UAM Xochimilco y especialista en el tema del agua, y el doctor Rafael Huizar Álvarez, hidrólogo del Instituto de Geología de la UAM. Dos grandes especialistas nos acompañan esta noche y bueno, hay una última pregunta que hizo nuestro auditorio, quisiera nada más darle lectura. Oscar de Copilco, ¿los sismos con epicentro en la Ciudad de México pueden tener relación con la extracción de agua? Esto nos pregunta nuestro auditorio. Y bueno, hoy vamos a comentar un poco lo de la calidad del agua. ¿Qué es lo que estamos tomando? El asunto de la calidad es un asunto muy importante, por varias razones. Es decir, si uno revisa las normas oficiales mexicanas sobre cuáles son las características de inocuidad que podría tener el agua para el consumo humano, tienen una cantidad de elementos que si uno quisiera verificarlos en laboratorio para tratar de certificar que el agua que uno bebe tiene una calidad adecuada, que no compromete la salud, bueno, pues sería escandalosamente costoso. Uno de los grandes problemas, así como descubrimos que presupuestariamente en materia de gestión del agua nos cuesta más la energía que se emplea para el bombeo que el agua misma, es justamente que en los procesos de, digamos, racionalización presupuestal, como suelen decirle con ese eufemismo a los cortes presupuestales, en particular en el sistema de aguas de la Ciudad de México, implicó una reducción de los presupuestos para el funcionamiento de los laboratorios de calidad de agua. Es decir, no en todos los lugares, a diferencia de lo que decía la conseja popular proveniente de nuestras abuelas, ¿no?, hay que hervir el agua, ¿no? Eso tiene una utilidad para algún tipo de componentes en el agua que pudieran estarle contaminando, sobre todo algunos biológicos, pero no para metales pesados, en fin.
Entonces, ¿Esos van con se hierva o no? Entonces, en razón de ello, por ejemplo, en la UAM estamos diseñando un dispositivo portátil para tratar de verificar la calidad del agua que esté disponible al alcance de la gente. Y aquí este es un asunto muy importante a propósito de lo que ha comentado Rafael y que creo que es de la mayor pertinencia. Yo tengo la impresión que nada le hace más daño a una sociedad, no solo en materia de agua, pero en general, que un gobierno poco creíble. Yo creo que una gran inversión es un gobierno que sea creíble, del que no se dude de la acción, que no se ponga en duda el motivo por el cual se presenta una iniciativa, no importa si es en materia de agua, de ecología, de bienestar, de desarrollo, en fin, nada hace más daño a una sociedad que eso. Y en materia de agua tenemos una gran cantidad de incertidumbres justamente asociados, por un lado, a la falta de conocimiento e información científica precisa e incontrovertible, pero también porque no sabemos cuándo los argumentos que sustentan una iniciativa, una política de gestión, tienen un motivo oculto, no necesariamente de naturaleza pública. Entonces, nada ha hecho más daño que esto. Y en materia de agua, justamente este es uno de los problemas. Hace algunos años la COFEPRIS tuvo una controversia con el gobierno de la Ciudad de México porque señalaba que la calidad del agua que se distribuía no era buena. Claro, esto alimentó el mercado de agua embotellada, que es un gran negocio ¿Qué es lo en que este país. Quiero que nos comente Rafael para... Bien, a ver, ¿qué hay con ese negocio que es lucrativo para estas empresas? Es verdaderamente lamentable que los gobiernos no sean responsables de dar el servicio al que se comprometen en este caso para el bienestar de la población, porque saben ustedes que todas las enfermedades que tiene el ser humano, o la mayor parte de estas enfermedades proceden del agua, ¿sí? Una parte entra, ¿Como cuál? Por ejemplo, bueno, me imagino que todas cánceres, hay muchos cánceres, todos estos proceden por el consumo de agua con cierta calidad que no es la deseada. En México se estila, y muchas partes del mundo, México sigue ese eslogan, la calidad del agua para estas gentes es que el agua no tenga bacterias. Si el agua no tiene bacterias, dicen, esta es agua potable. Pero resulta que las bacterias causan tifoideas, diarreas, etcétera, y esas en una semana se alivian, porque hay remedios para las bacterias. Pero lo que no se mide es cuánto tiempo tarda en generarse un cáncer de hígado, de páncreas, problemas en los huesos, problemas en el sistema central, debidas al consumo de metales pesados, cromo, fluoruro, arsénico, plomo, etcétera. Todos estos elementos que se llaman elementos trazas porque son en cantidades muy pequeñas, pero son las más peligrosas. ¿Y dónde vienen? ¿Se acumulan en la tubería? Estos elementos son naturales en el agua. Okay. Son naturales, proceden de la roca. El agua como tal es solamente H2O. Cuando alguien dice, esta es agua pura, es como pensar que nada más tiene H2O, cuando es mentira. El agua tiene todos los elementos químicos que conocen en la tabla periódica, todos esos están en el agua, pero están en cantidades tan pequeñas que muchas veces no pasa nada. No se percibe. Pero lugares donde hay contenidos de estos elementos en cantidades mayores es cuando se generan enfermedades por elementos químicos que son los que desarrollan muchas degeneraciones en los nacimientos son productos de elementos pesados que consume la gente, llámese mercurio, llámese argón, ¿sí? Esto es lo malo. Entonces, hay una norma en México que establece los mínimos contenidos de muchísimos elementos de todos estos que la gente debe cuidar. Bueno, pero es que esto no se lleva a cabo en México. ¿Por qué? Porque no hay laboratorios equipados para medir todos estos parámetros y resulta que entonces realmente se establecen 3 parámetros para determinar la calidad del agua, lo cual es equívoco. Uno es que no tenga bacterias, otro es
que la cantidad de sólidos totales no sea mayor a 1 gramo por litro, esto es 1000 miligramos por litro, ¿sí? Y que, bueno, obviamente la demanda química tenga mucho oxígeno. Con este tipo de soluciones, la gente nunca tiene agua de buena calidad, y sobre todo aquí debo aclarar que esto ha sido un pequeño el comercio a propósito del agua. México es uno de los principales, si no es el principal consumidor de agua embotellada, razón por la cual es un negocio. Y esto se debe a que el gobierno ha dejado en manos de empresas la responsabilidad de la calidad del agua. Entonces, todo el pueblo de México no sabe qué calidad de agua está tomando y por lo tanto prefiere comprar el agua embotellada, que le sale mucho más cara que el agua que sale. Claro. Lo que debíamos de hacer es que... tampoco sabemos si es para consumo humano. Claro, en el grifo, toda la gente en el grifo debía de pegarse al grifo sabiendo que esa tiene agua de buena calidad, cuando más bien tiene miedo de tomar el agua del grifo, o sea, de la llave, porque piensa que le va a hacer daño, y eso es una irresponsabilidad de parte del gobierno. Y el gran negocio de México, las grandes embotelladoras, hoy todo el mundo compra cualquier agua embotellada y no sabe en lo que toma, porque la misma agua que le están dando a él, que tiene mercurio, es la misma que está tomando en una botella de Coca-Cola, ¿sí? Pues el tiempo se nos vino encima y nuestro auditorio, uno de nuestros radioescuchas, pues preguntó sobre los sismos, que es algo que ya cotidiano, que nos tiene preocupados. ¿Qué pasa con los sismos? Muy breve, ya yo creo que con eso cerraríamos para que cada uno de ustedes nos pueda dar su opinión. Respecto a los sismos, es decir, si los sismos influyen en la calidad del agua, digamos más bien que los sismos se generan de manera natural y los sismos son impredecibles, se pueden presentar en cualquier momento. Lo único que pasa es que en lugares como estos de la Ciudad de México, donde hay subsidencia, hay una compactación del suelo debido a la estructura geológica y a la extracción del agua. O sea, la extracción del agua no es únicamente la culpable de la subsidencia, pero sí es uno de los principales. Entonces, esta subsidencia hace que los materiales geológicos se vayan acomodando. Y esta serie de acomodos naturales sí produce cierta sismicidad, pero es una sismicidad de muy poca... O sea que no debemos preocuparnos tanto, ya, porque el tiempo se nos vino encima y ya están a punto de cortarnos. No por el momento. Robert, no por el momento, no hay que preocuparnos por los sismos. Se están desarrollando las investigaciones, no por el momento, no hay nada concluyente. Preocupémonos por las botellas de PET, ¿no? Que es donde se acumulan mayores sustancias nocivas para el organismo, según que ya no lo platicarán en otra ocasión que los invitemos, ¿les parece? Cuando ustedes nos inviten. Bueno, pues les agradecemos muchísimo al doctor Roberto Constantino Toto, que catedrático de la UAM Xochimilco y especialista en el tema del agua, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y felicidades nuevamente por el FM. Gracias. También al doctor Rafael Huizar Álvarez, hidrólogo del Instituto de Ecología de la UNAM, por acompañarnos esta noche tan especial para nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias y con mucho gusto. Solamente una pequeña corrección, es hidrogeólogo. Hidrogeólogo, bueno, creo que lo leí mal. Cuidado, sí. Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos. Y bien, pues en la producción de este programa estuvo Lénica Ávila, en la musicalización y reportaje, Ángeles Medina, en la asistencia y atención telefónica, Gabriela Pérez, en la edición digital y en los controles técnicos, Raúl Núñez, y en el guión y la voz se despide Aida Aguilar. Buenas noches. Relieves.